Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño, hablamos de un montón de temas que tienen que ver con la vida creativa y también con la vida común y corriente de vez en cuando. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio, gracias por ver este episodio, dependiendo en qué plataforma estés. Y el tema del día de hoy es un tema bastante interesante. Es un tema que creo que es la base de muchas de las cosas que hacemos y de las razones por las que estamos aquí. Hoy quiero platicarte sobre cómo validar una idea. Cómo saber si esa idea creativa o esa idea de negocio, si ese negocio que quieres hacer, que quieres emprender o que ya estás a medio camino o incluso que ya estás en pleno desarrollo, tiene potencial, no lo tiene, deberías de continuar, deberías de quedarte ahí, qué puntos deberías de considerar. Todos esos temas vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero recomendarles al primer patrocinador de este podcast, Café Relato. Lo pueden seguir en Instagram como Café Relato, en Instagram y en Facebook. Y chequen su sucursal en la colonia Miguel Alemán. Los pueden visitar si están en Mérida, Yucatán. Y también, obviamente, les tengo que recomendar al segundo patrocinador de este podcast, que es A Método Café con Cariño. También está en la colonia Miguel Alemán. Si pueden visitarlos, es una cafetería enfocada en métodos de preparación de café. Así que los invito a que vayan a checarlo. Lo pueden seguir como A Método MX en todas las redes sociales. Y quiero mencionar a un patrocinador especial y sobre todo un patrocinador de este episodio específicamente. Este patrocinador es Humboldt Centro de Negocios en Mérida, Yucatán. Los invito a que conozcan sus espacios, sus salas de capacitación, incluso su galería dentro de las mismas instalaciones. Es un centro de negocios donde, de hecho, vamos a estar próximamente dando, y esta es la premisa por escuchar este podcast, así que de una vez se los voy a decir. Son los primeros en enterarse probablemente, porque al momento en el que estamos grabando esto todavía no está publicado. Ya tenemos fecha para el curso de Nombres Bonitos volumen 2, primer curso presencial otra vez después de pandemia. El primero obviamente tenía que ser en Mérida y va a ser justamente en las instalaciones de Humboldt Centro de Negocios. Así que la fecha es 20 y 21 de septiembre, martes y miércoles a las 4 de la tarde. Son 2 días, Nombres Bonitos, volumen 2. Los invito a que si quieren tomar y aprender todo lo que hacemos en el estudio, cómo lo hacemos, la metodología, el formato, quieren mejorar su habilidad para crear nombres, tienes un proyecto y quieres ponerle nombre, ese curso es para ti. Estás en la ciudad de Mérida, va a ser van a ser pocos espacios, pocos lugares, así que si quieres inscribirte, este es el momento. Así que también pues vayan a conocer Humboldt Centro de Negocios. Está en Instagram como Humboldt CC-. Ahí pueden checar toda la información, pueden checar todos sus espacios y si se inscriben al curso, pues ahí nos vamos a ver. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema. Creo que uno de los principales problemas, y sé que digo mucho esto, pero justamente es porque trato de abarcar esos problemas clave dentro de la creación de una marca, de un negocio, de un proyecto. Tiene que ver con el cómo, y lo hablaba en una pieza de contenido en Instagram, ¿no? Lo solitario que es emprender, ¿no? A veces, pues
sentimos, ¿no? Como esta comunidad de emprendedores y el networking y los grupos y incluso nos metemos a cursos, nos metemos a capacitaciones, nos metemos a estos lugares de emprendimiento donde hay más gente. Pero al final del día las decisiones se toman a solas, ¿no? Incluso por eso decidimos muchas veces apresuradamente tener socios, ¿no? Para no estar solos en el momento de la decisión. Sin embargo, siempre termina siendo un proceso muy solitario. Y justo por eso es que nos surgen un montón de dudas, que a veces es muy difícil de responder porque estamos solos, justamente. Nos surgen muchas dudas referente a si lo que estamos haciendo es correcto, si está bien, si vamos por buen camino, si la idea realmente vale la pena, si el tiempo que le estoy invirtiendo o el dinero que le estoy invirtiendo vale la pena o no, si va a resultar o no. Y déjame decirte o contarte una pequeña historia. Cuando empezamos a tomar la decisión de crear el estudio Secret Name, pues, y esto lo he contado muchas veces, no existía como tal un estudio especializado en creación de nombres, no por lo menos de este lado del mundo, en Latinoamérica, en habla hispana, no existía. No teníamos idea de cómo iba a ser el modelo de negocio, si iba a ser un negocio, si iba a poderse solventar una empresa que se dedicara específicamente a esto y no a todo lo demás, que normalmente todo lo demás es lo que deja más dinero económicamente, ¿no? La identidad gráfica, las campañas de comunicación, el diseño, fotografía, el mantenimiento de una cuenta, o sea, es lo que deja dinero y ese tipo de cosas como la creación del nombre, es extras que incluso a veces se incluyen dentro de pues un costo general, ¿no? Sin embargo, una de las razones por las que empezamos era primero porque queríamos hacer esto, ¿no? Porque era algo que sentíamos que nos gustaba mucho, que yo personalmente puedo decir que estoy convencido hasta el día de hoy que nací para ponerle nombre a las cosas. Entonces eso pues me ha llevado eventualmente a este camino, ¿no? Pero independientemente de eso, pues había muchas dudas, ¿no? De cómo hacerlo. Decido acercarme a personas que yo tenía o tengo más bien, cierta admiración o que he seguido su carrera profesional y que me gustaría tener su opinión. Afortunadamente, me abrieron la puerta y creo que es uno de los motivos por los cuales hoy en día, y si estás escuchando esto y has tenido la oportunidad de platicar o hablar conmigo, sabes que pues Secret Name es una puerta abierta totalmente para poder hablar sobre todo y explicar todo y mostrar todo y hacerlo de la mejor manera posible. Hoy en día existen más estudios de naming y me da gusto poder decir que prácticamente la mayor parte de ellos vienen de gente que han tomado talleres, que han tomado cursos, que se han acercado conmigo, que me han preguntado, oye, quiero ver un estudio, ¿cómo le hago? Y pues les he podido explicar y les he podido ayudar y les he podido pues contar un poco de mi historia y que al final espero que eso les haya servido para no tardarse tanto como yo, ¿no? Espero. Y que también saber que lo que estamos haciendo pues empieza a abrir puertas que otros pueden aprovechar y pueden ser mejores que nosotros. Que ese es el punto, ¿no? Pero entonces a lo que iba es, pues estas personas me abrieron la puerta y obviamente una de las primeras preguntas era, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer esto de esta manera, es así, así, así. Estas personas no tenían un contexto, no se dedicaban a esto, ¿no? Pero mi duda era, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿O cuál es tu consejo? ¿O qué piensas? ¿O cómo lo ves? Y su respuesta al final fue, y la voy a tratar de hacer lo más puntual posible y lo más cercano a lo que recuerdo que me dijeron. Porque coincidían mucho en esto, ¿no? Porque los platiqué con ellos de manera independiente. No te puedo decir si va a funcionar o no, porque no conozco totalmente del tema. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, o el consejo que te puedo dar enfocado a cómo hacer que sí funcione, es, por un lado, tienes que ser muy apegado a tu forma de ver lo que haces. Si quieres hacer lo que sea que quieras hacer, y esto es un consejo que literalmente les estoy transmitiendo también, no importa qué te dediques, no importa qué es lo que hagas, no importa de qué se trate tu idea, tienes que apegarte a
la forma en la que tú ves ese tema, en la forma en la que tú ves ese negocio, en la forma en la que tú ves esa manera de hacer las cosas. No se trataba solo de poner un estudio de nombres, sino se trataba de poner un estudio de nombres a como yo me lo imaginaba, a como el equipo que teníamos en ese momento se lo imaginaba, y ser muy fieles a eso. Al principio es difícil, es complicado, los clientes te van a tratar de mover, te van a tratar de adaptarse a ellos, pero en tu capacidad de lograr mantenerte en pie de la manera en la que tú quieres hacerlo, es lo que te va a ir asegurando cada vez más el éxito de esa idea. O que tú mismo por lo menos te des cuenta qué es lo que está mal y lo puedas modificar. El problema es que cuando empiezas a tomar decisiones conforme a lo que las otras personas quieren, cuando te das cuenta terminas con un negocio que ya no es tuyo, que ya no se parece a ti, que ya no se ve como tú querías y que obviamente es como manejar el coche de otra persona. No tienes las bases, sí, pero no sabes cómo hacerlo de manera correcta, porque ya no es tu idea, porque ya no es tu negocio. Entonces, ser fiel a la manera en la que tú ves las cosas es clave para que cualquier idea que tengas pueda tener un futuro. Ya sea que se transforme en otra cosa para mejorar o que realmente sí funcione y continúes con ella. Ese fue el primer consejo y que creo que es un consejo muy valioso. Y el segundo es, créate un diferenciador propio y que tenga que ver contigo. Y esto pues podemos decir, va, pues claro, obvio, ¿no? Diferenciate de la competencia. Y, pues sí, pero el objetivo o el consejo iba más por este camino de créate una historia. O sea, créate una historia que sea tuya, que sea única. Créate un puesto, créate una forma de referirte a ti mismo. Créate un modelo que sea tuyo. Y esto va a asegurarte que la gente que piense igual que tú se va a acercar a ti no solamente para contratarte, sino para trabajar y aprender de ti y contigo. Y es así como cuando empezamos el estudio, por un lado, lo primero que se definió era cómo queríamos hacer nombres y cuál era nuestra forma de hacerlo. Que de a ese momento a hoy ha cambiado algo, pero las bases siguen siendo las mismas. Entonces, antes de pensar en vender, antes de pensar en hacer, antes de pensar en cualquier cosa, definimos muy bien eso. ¿Qué tipo de nombres queríamos hacer? Y cómo pensábamos y cómo veíamos nosotros la industria de la creación de nombres, que no existía en ese momento, pero cómo nos la imaginábamos, cómo queríamos que fuera. Y ser fieles a eso era importante. Y la otra era, ¿cómo nos vamos a llamar? Existían algunos conceptos o algunas definiciones de la persona que hace nombres, tanto en Estados Unidos, en España, que habían permeado un poco en México, pero otra vez, en México no existía. Entonces dijimos, bueno, no queremos adoptar eso, queremos hacer el nuestro. Si al final del día ese era el punto, pues vamos a hacerlo así. Y así se crea el concepto de naming creator. Porque existían conceptos como, por ejemplo, Namer, ¿no? Que sentíamos que no transmitía lo que realmente queríamos. Porque al final era, bueno, le pones nombre a las cosas. Pues sí, pero es más allá de eso, porque el nombre es lo que menos importa. En nuestra conceptualización, el nombre es lo menos importante. Lo que importa es de dónde viene y cómo se crea ese nombre. No la palabra o las palabras en sí, sino toda la historia que está atrás. La historia es más importante que la palabra o las palabras. Entonces, por eso, naming creator, esta persona que se dedica a crear nombres, tenía más sentido, porque el nombre es lo menos importante. Lo que importa es la historia. Y así empezamos. ¿Y qué sucedió? Que conforme ser apegados con esos dos consejos, ser muy apegados a lo que queríamos y a la forma en la que nosotros lo vemos y ser fieles a nuestra manera de comunicarnos y esa historia y ese diferenciador que de hecho el concepto de nombres bonitos era y es uno de nuestros diferenciadores también, porque al final del día es eso, son nombres que te hacen sentir especial, que te hacen sentir algo,
A veces feliz, a veces triste, a veces emocionado, a veces preocupado, pero te hace sentir algo y que ese sentimiento es lo que hace que conectes con ese nombre. Entonces, el definirlo de esta manera y somos una industria nueva, somos este concepto que se denomina naming creator y a eso nos dedicamos, y todos los que sigan esta metodología y este modelo que nosotros fuimos creando sobre la marcha se pueden llamar naming creator si quieren. Y recuerdo la primera vez que vi que alguien tenía en su perfil de Instagram naming creator, que era una persona que yo ni siquiera conocía, ¿no? Y se me hizo algo muy bonito al final. Y luego cada vez verlo más y luego llegar al punto en el cual se podían ver incluso ofertas laborales con el título Naming Creator. Era como el mensaje de lo estamos haciendo bien, y ese consejo de un principio fue verdad y al final resultó en algo positivo. Entonces, recapitulando un poco esta historia, quieres validar una idea y quieres saber si funciona o no. Primero que nada, toma estos 2 consejos. Esta idea de por qué quieres esa idea y cómo ves esa idea. Y si estás dispuesto a ser fiel a ella y a no modificarla conforme a las personas que estén cerca de ti, ¿no? Y si la vas a modificar, por supuesto que tengan que ver desde tu perspectiva. Y 2, si tienes esta capacidad de volver esa idea algo identificable contigo, esa historia que quieres contar. Si tienes eso, probablemente tu idea es buena. Si no lo tienes, probablemente tienes que replantearte esa idea o trabajar más en estos 2 consejos. Y creo que el siguiente punto para que puedas analizar si tu idea es viable o no es qué tan dispuesto estás a llevarla a cabo si esto no genera dinero. Si una idea la estás haciendo con el principal objetivo de generar dinero, te diría probablemente no es una buena idea. Esto no quiere decir que no vaya a funcionar, pero no va a funcionar de la manera en la que esperas. Simplemente porque cuando le metemos un tema monetario a algo, se empieza a transformar en cosas que no queremos. Y se vuelve una idea que probablemente tenga que fracasar o te haga sufrir porque ya no te guste, porque ya no sea lo que tú quieres. Entonces, esta idea de validar tu idea con los demás, yo creo que iría totalmente al contrario, porque el formato de un focus group o de contarle tu idea a otras personas funcionaba antes. Sí, estoy de acuerdo que era algo viable. Sí, antes, hace años, cuando no había tantas personas haciendo tantas cosas, tantas ideas, cuando la tecnología no había avanzado tanto como para que si hoy quiero poner un negocio de lo que sea que te imagines, puedo abrir un Instagram, empezar a vender y luego resolver cómo producirlo y luego venderlo. Hoy podría hacer un negocio de lo que sea y empezar a cobrar por ello. Como es tan fácil lograr eso, el tratar de complacer a las personas ya no es suficiente ni viable. Ahora tenemos que ofrecer cosas que vengan de nosotros mismos, que tengan una esencia que sea nuestra y que al final del día lo estemos haciendo porque nos gusta. Y eso es lo que va a hacer que poco a poco tu idea crezca, evolucione y sea buena. Si tu idea no tiene ese factor, vamos a llamarlo, y me gusta llamarlo así, egoísta, el que tiene que ver conmigo porque a mí me gusta que sea así, probablemente no sea una buena idea. Así que toma estos consejos, intenta aplicarlo en esa idea que tienes y ve cuál es el resultado. También te sirve como este proceso de introspección para saber si estás convencido de esto o no. Tienes que estar completamente convencido de que la idea te gusta, no de si es buena, de si te gusta, si realmente le quieres invertir tiempo. Si no estás convencido de quererle invertir tiempo, no lo hagas. No va a funcionar. Porque puede ser la idea que parezca más
poco viable del mundo, como un estudio que se dedique específicamente a crear nombres y ya. Y aún así puede tener mucho éxito. Todo depende de qué tanto te guste, de qué tan convencido estés de hacerlo y de qué tanto de ti está puesto en esa idea. Pero recuerda que esto es una conversación, así que me encantaría poder escucharte, leerte y empezar con esta dinámica y esta plática. La sección de comentarios en YouTube está abierta. El Instagram de Secret Name MX está ahí. Mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, también está abierto. Y muchas gracias a todos los que mandan mensajes durante toda la semana del podcast. Me disfruto mucho leyéndolo y contestándoles. Así que, pues, muchas gracias por escuchar este episodio. Y antes de que te vayas, quiero recordarte nada más la siguiente cosa. Si estás en Mérida, Yucatán, y estás escuchando esto, o vas a estar en Mérida, Yucatán próximamente, el 3 de septiembre, es sábado 3 de septiembre del 2022, a las 11 de la mañana, va a ser la primera conferencia presencial con el tema No compitas, haz compitas. La primera conferencia enfocada en esta filosofía y todo lo que hemos aprendido y a todos los lugares a los que nos han llevado y a todas las personas que hemos conocido y todos los negocios diferentes que han surgido a partir de esto, va a estar plasmado en una conferencia presencial en Mérida, Yucatán, el sábado 3 de septiembre a las 11 de la mañana. En el Instagram de Secret Name o en mi Instagram, Carlos R. Cornejo, puedes ver toda la información y ahí puedes conseguir los boletos. Es totalmente gratis. Va a haber una conferencia sorpresa además y una parte de networking, obviamente, para esas colaboraciones. Y también, aprovechando, si vas a estar en Mérida en septiembre, el martes y miércoles 20 y 21 de septiembre, de 4 a 8 de la noche, va a estar el curso de nombres bonitos, presencial, por fin, otra vez, primera edición en Mérida, pronto en otras ciudades, esperemos. Te puedes inscribir. Seguramente en Instagram ya estará la información, pero si no, puedes mandar un mensaje y te mando toda la información a detalle, precios, costos y todo lo que necesites. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.